Bueno, buen día a todos. Yo soy Marcos Gallagher, soy el director del Departamento de Economía Agrícola, Recursos Naturales y Agronegocios de la Universidad del SEMA. Les doy la bienvenida. Es un gusto tenerlos aquí en este seminario. Es un seminario muy interesante el de hoy. Yo venía pensando en esto, el tema de las cadenas, de los cambios en las cadenas agroalimentarias y cómo se relaciona eso con el crecimiento muy importante que han tenido los biocombustibles. El expositor es Ivo Sarjanovic, que ya lo conocemos porque ha dado varios seminarios acá en la universidad. Y Ivo tiene un currículum y una trayectoria muy interesante, eh, muy apropiada para el seminario que va a dar. Por un lado, tiene una formación académica, es magíster en economía, es contador público de la Universidad de Rosario, ha realizado estudios en Lausanne, en Oxford y en Harvard Business School, y ha trabajado durante 25 años en Cargill, fue vicepresidente de Cargill en Ginebra, eh, y gerente mundial del Business Unit de oleaginosas, y líder para América Latina, Middle East y Business Unit Leader. Eh, Entre el 2014 y 2017 fue el CEO de Albion, que es un joint venture entre Cargill y Copper Sugar, la mayor empresa trading de azúcar del mundo. Así que eh, indudablemente tenemos a alguien de peso para que exponga sobre este tema. Así que bueno, con eso, adelante, Ivo. Bueno, muchas gracias. Gracias a UCEMA por la invitación y especialmente a Marco y a Daniel por darme la posibilidad de contarles un poco de este tema que es crucial, creo, y que creo que va a ser cada vez más importante en el futuro. Tengo mucho material para compartir, quizás no termine con todo, pero bueno, quedará la presentación para que los que lo quieran ver en más profundidad. Este es un tema complicado. Acá se juntan temas de economía, temas de agronomía, temas de física, temas de derecho, y hay que dedicarle bastante tiempo para poder entenderlo porque está cambiando todo el tiempo. Yo creo que es clave para cualquier persona que esté involucrada en este sector entender más y más, porque hoy por hoy, sin capturar estas tendencias, creo que es muy difícil llegar a ninguna conclusión. Antes de arrancar, una introducción muy general. Tradicionalmente, los drivers de la demanda agrícola han sido el sector de comida, food, el sector de alimentos balanceados, feed, y eso explicaba el grueso, digamos, de la demanda. Yo ahí tengo una lectura un poco diferente a la que tienen muchos que piensan que porque la población va a seguir creciendo y porque el ingreso per cápita va a seguir aumentando, algunos arrojan números como que en el año 2050 hay que producir 60-70% más de alimentos que hoy, y yo creo que eso está mal. He trabajado bastante ese tema y yo creo que el número es bastante menor. Bueno, no voy a hablar de eso porque si no me entusiasmo y sigo con eso, pero lo que quiero decir es que ese sector no es más hoy el sector más dinámico, más importante de la demanda, sino que está siendo reemplazado, si no lo fue ya en algunos sectores, por los biocombustibles. Por eso es que es tan importante entender cómo va a evolucionar esto en el futuro, aunque no sea tan fácil de predecir. Eh, ¿Cómo voy a estructurar la charla? Primero voy a hacer una introducción muy general al tema, después nos vamos a meter en el mundo del etanol. Voy a hacer foco en Estados Unidos y Brasil y un pantallazo breve sobre India. Estados Unidos y Brasil son los dos grandes productores de etanol y consumidores. Después vamos a pasar a la otra gran familia que hay de biocombustibles, que son el biodiesel y el diésel renovable. Ahí el gran foco va a ser Estados Unidos, que con sus políticas tiene un impacto muy grande en Chicago y en el resto del mundo. También voy a hacer un pantallazo sobre Brasil, la Unión Europea e Indonesia, y si tengo tiempo voy a explicar un poco lo que está pasando en Argentina, donde se está empezando a debatir una nueva ley. Y por último, una mención al tema del Sustainable Aviation Fuel y el Maritime Fuel, que son los dos nuevos biocombustibles que se van a empezar a incorporar más a más en el futuro y se van a discutir cada vez más. Eso creo que nos puede dar un pantallazo por ahí muy general, pero como para tener alguna idea de qué se trata todo esto, y después, bueno, el que quiere podrá ir profundizando.
Esta frase me parece que es muy contundente porque creo que sintetiza bien lo que está pasando en nuestro mundo. Fíjense, el que dice esta frase es Mark Seneca, que es el presidente del directorio, o sea, del board de Bunge. Bunge es el crasher más grande del mundo. Desde que Bunge compró Viterra, si uno suma el crash de soja, el crash de girasol y el crash de colza o canola, Bunge es el mayor del mundo. Y fíjense cómo ve el negocio este señor. Dice, si estás en el negocio agrícola, estás en el negocio de políticas gubernamentales. No estás más en el negocio de producción de cultivos. No estás más en el negocio de crash. Estás realmente en el negocio de políticas gubernamentales. Me parece impresionante esa cita. Es muy contundente para entender bien la importancia que tiene lo que vamos a ver hoy en todo este sector. Primero, vamos a hacer una caracterización de los biocombustibles para acotar qué es lo que estamos hablando. Los biocombustibles son una clase de combustibles renovables derivados de material orgánico que se conoce como biomasa. Estos materiales orgánicos pueden ser residuos agrícolas, por ejemplo, lo que queda de la caña de azúcar, maíz, aceites vegetales vírgenes o usados, que se conocen en el mercado como UCOS, used cook oil, grasas animales, algas, madera. La biomasa se transforma en combustible que luego produce bioenergía. Los biocombustibles tienen diversos usos en distintos sectores y pueden contribuir a distintos objetivos, entre ellos la sostenibilidad energética, también reducen la dependencia de combustibles fósiles, se pueden usar para generar electricidad, combustible para transporte, calefacción, nuevas tecnologías, también se emplean en centrales eléctricas. En la gran mayoría de los casos son antieconómicos. ¿Qué quiero decir por eso? Que las materias primas son más caras que el producto final en un mercado libre. Esto quiere decir que si no hay intervención gubernamental para que sean adoptados, casi no existirían. Hay algunas excepciones y las vamos a tocar un poco más tarde, pero esto me parece muy importante del mensaje. Poner comida en los tanques de nafta no es una decisión económica, es una decisión política. ¿Por qué surgen los biocombustibles? Primero, una anécdota histórica. Los biocombustibles fueron, de hecho, los primeros combustibles con los que se planeaba alimentar a los autos cuando los autos empezaron a ser desarrollados, allá por el comienzo del siglo XX. De hecho, Henry Ford pensaba que todos los coches que él desarrollaba iban a andar a etanol de maíz. Después, bueno, cuando los fósiles llegaron y se comprobó que eran muchísimo más eficientes y mucho más baratos, se abandonó esa idea. Y esa idea se retoma en los años 70, cuando se produce la gran suba del precio del petróleo, que para que se den una idea, el precio del petróleo en la década del 70, cuando surge la Organización de Países Productores de Petróleo y se cartelizan, el precio del petróleo sube de $2,60 por barril a $11 por barril. Eso hay que multiplicarlo por 6,6 para llevarlo a moneda de hoy. Entonces subió de 15, pongámosle, a $66 en un periodo muy corto. $66 a moneda de hoy. Entonces surgen ideas para que haya alternativas a los fósiles y Estados Unidos le empieza a poner regulaciones para desarrollar la industria del etanol de maíz y Brasil hace lo mismo para desarrollar la industria de etanol pero basado en caña. Entonces, ese es como el primer retorno de los biocombustibles a nuestros mercados. Después, cuando se vuelve a abaratar el petróleo, y en la década del 80 el precio vuelve a caer, estas ideas casi se abandonan y empiezan gradualmente a aparecer nuevamente a fines de los 90, cuando los precios de los productos agropecuarios eran muy bajos. Entonces se empieza a pensar en biocombustibles como una forma de agregarle demanda al mercado y de hacer que suban los precios para los productores. Y se consolida esto a partir del año 2005-2006, cuando Estados Unidos empieza a desarrollar el biodiesel, por motivos ahora sí más ecológicos, durante el gobierno del segundo Bush. ¿m? Presta atención a esto porque es interesante. Los grandes promotores en Estados Unidos son Bush y Schwarzenegger en California, que son los dos republicanos. A pesar de que estas son ideas que hoy por hoy son más sostenidas quizás por el sector demócrata, los que dan el puntapié fuerte ahí, entre otras cosas porque les traía votos de los sectores eh, productores, ¿no? Del Midwest, son
políticos republicanos. Lo que es interesante de esto es que una vez que estas tres razones se empiezan como a retroalimentar. Entonces, por eso es muy difícil, digamos, dar marcha atrás con todo el tema del biocombustible y si algo se va consolidando y sigue avanzando, porque siempre avanzan por algo, o por crisis energética como ahora, o porque hay que apoyar al productor, o porque hay razones ambientales, pero siempre, digamos, hay una buena razón para promoverlos. Y los lobbies que los promocionan se posicionan siempre de forma muy inteligente alrededor de esto. La primera clasificación que se hace sobre biofuels o biocombustibles es clasificarlos por generación. Están los de primera generación, que son los que vienen de cosechas, el maíz, la caña, el trigo, la remolacha azucarera, los aceites vegetales vírgenes. Después están los de segunda generación, que son desechos municipales o agrícolas. Desechos municipales es lo que, por ejemplo, cuando las municipalidades recogen basura, que después todo eso se tritura, y bueno, de ahí se saca, digamos, un derivado que se puede usar para hacer biocombustibles. Y en el caso agrícola, por ejemplo, los aceites usados, las grasas animales. ¿Sí? Y después de estos dos tipos de biocombustibles hay, la primera generación son la gran mayoría, 80-90% tienen vínculo con la primera generación. Después hay un poco de segunda generación. Y la tercera y cuarta generación son proyectos de investigación y desarrollo, sacarlos de algas o hacerlos sintéticos. Hoy por hoy no hay, serían muy, muy caros. Y los que tienen los de primera y segunda generación es que los de primera generación son más baratos, pero polucionan más, digamos, tienen un efecto eh, a nivel ambiental peor. Los de segunda generación son más caros, pero son un poco menos, digamos, complicados a nivel eh, ambiental. Por eso hay propuestas como Europa, donde su objetivo sería casi no usarlos de primera generación y usar solo de segunda, tercera o cuarta, lo que es utópico. Es completamente utópico eso, pero bueno, eso es lo que intentan hacer. Ahora, aparte de las generaciones, hay distintos tipos de biofuels. En la familia del etanol, que en volumen es la más grande, el etanol es algo parecido a la gasolina o a nuestra nafta, que se extrae principalmente del maíz y de la caña de azúcar. También se puede extraer de trigo, de la remolacha azucarera o de sorgo, por eso es muy menor. Después está la familia de biodiesel y diésel renovable, renewable diesel. El renewable diesel, perdón, el etanol generalmente corta a las naftas o las gasolinas. Hay una sola excepción de usar etanol puro y que es Brasil, con lo que se llama etanol hídrico, donde se carga etanol al 100%, etanol puro. En el caso de biodiesel es parecido, el biodiesel sirve para cortar el gasoil, el diésel, y el renewable diesel es algo que se puede poner puro, 100%, porque químicamente es exactamente igual al fósil, es indistinguible. Entonces esos son los dos componentes de esta familia. Y acá las materias primas son aceites vírgenes de palma, de soja, de colza, de maíz, aceites usados, que son estos bucos, y grasas animales. Y en el futuro vamos a escuchar hablar más y más de los combustibles que van a cortarse con los combustibles marítimos y con el jet fuel para aviones. Ahora, si es antieconómico usar biocombustibles, ¿cómo incentivamos que se usen? Y hay tres formas de hacerlo. La forma más común es el mandato. El gobierno viene y dice hay que poner tanto por ciento de lo que se usa de gasolina o de lo que usa de diésel en biocombustible. Entonces se pone un mandato porcentual. Otra alternativa es dar un subsidio directo al productor o al que mezcla. ¿Mm? Puede ser un subsidio que tiene origen fiscal en el gobierno, puede ser un subsidio que se arma dentro de la industria, donde un sector de la industria le transfiere al otro, después vamos a explicar cómo funciona eso. Y otra alternativa serían excepciones impositivas, donde se encarece el fósil con impuestos directos, mientras que se desgrava por completo la parte del combustible renovable y de esa forma se alteran los precios relativos, haciendo más atractivo el uso de los biocombustibles. Hay otra cuarta que no vamos a tocar acá, que es la generación de créditos de carbono. Muchas veces producir biocombustibles genera créditos de carbono y eso implica un ingreso adicional para los que están en la producción. Pero eso haría demasiado complicada toda la charla y voy a dejar el tema de créditos de carbono para algún otro día.
¿Quiénes son los principales jugadores de esta industria? ¿A quiénes afecta el tema de los biocombustibles? Bueno, el jugador principal, porque si no, no existiría todo esto, son los gobiernos, que a través de mandatos, subsidios y tarifas crean esta industria. Los consumidores y los pagadores de impuestos son básicamente los que pagan el bill. Los consumidores a través de combustible más caro o con menor capacidad energética, y los pagadores de impuestos porque esto tiene costo fiscal. Los fabricantes de vehículos, porque a través de sus restricciones técnicas son los que determinan cuánto espacio hay para mezclar. Son los que dicen, mira, se puede ponerle 10% de etanol, 20%, 30%, garantizando que los motores van a aguantar y que se puede circular sin ningún problema. Los agricultores, porque son grandes beneficiarios de estas políticas, porque se le transfiere ingresos básicamente del consumidor al agricultor. Industrias que procesan las materias primas para convertirlas en biocombustibles, eh, los típicos, Cargill, ADM, Bunge, Dreyfus, que básicamente venden sus aceites, pero ahora también puede ser empresas recolectoras de aceite usado, pueden ser frigoríficos que también venden grasa. Y por último, las empresas de energía fósil, que acá juegan un rol ambivalente, porque dependiendo cómo se posicionan, pueden estar contra todo este desarrollo, entonces hacen básicamente presión para que no crezcan los mandatos, para que no roben mercado, pero en Estados Unidos a veces también se reconvierten y algunas refinerías viejas las convierten en plantas de biodiesel o plantas de renewable diesel, y ahí se integran, digamos, a los grupos de interés y tiran todas para el mismo lado. Entonces es bueno siempre para ver cómo puede llegar a salir estas regulaciones, ver si las empresas de energía fósil están integradas o no. En Argentina no están integradas, entonces toman determinada postura, en Estados Unidos están más integradas, entonces toman una postura diferente. Pero bueno, de la conjunción de todo esto van a ir saliendo las leyes. Eh, Como estos son temas muy complicados, en general acá se aplica muy bien Mancur-Olson, ¿no? Acá hay intereses muy concentrados que básicamente conocen muy bien el tema, lo promueven, contra intereses muy atomizados, consumidores y taxpayers que no entienden nada, básicamente, de esto, y que básicamente ignoran casi todo lo que se discute, frecuencias, los costos, que casi nunca se ponen claramente sobre la mesa, ¿no? Esta es la alianza para la promoción de los biocombustibles que se firmó en el año, me parece que 2022 o 23, y ahí encontramos Estados Unidos, India, Brasil, Argentina, algunos Italia por Europa, y acá una serie de instituciones que son los promotores de este tipo de políticas, aunque no hay casi ninguna política global, casi todas son políticas nacionales. Se usan muchos argumentos para promover el uso de los biocombustibles. Hay argumentos ambientales, donde hay mucho debate también, porque no necesariamente todos los biocombustibles son igualmente buenos para el ambiente. Eh, Ahí, por eso siempre me gusta distinguir, creo que no deberíamos nunca hablar de biocombustibles en general para opinar, tenemos que hablar de biocombustibles en particular. Hablamos de etanol, hablamos de biodiesel, hablamos de etanol de maíz, hablamos de etanol de caña, hablamos de biodiesel hecho con aceite de soja, hablamos de biodiesel hecho con aceites usados. Son muy diferentes las implicancias de cada uno de estos productos a nivel ambiental. Entonces, tener una postura a favor o en contra de los biodiesel en general me parece un error. Después hay argumentos de seguridad energética, donde básicamente en general se dice, bueno, reemplacemos importaciones por producción local y eso nos va a asegurar la provisión de energía. Eso, desde el gobierno de Trump, digamos, es el argumento más utilizado dentro de Estados Unidos, que Estados Unidos, a pesar de ser un exportador de energía hoy, digamos, usa los argumentos de seguridad energética para producir biocombustible con el objetivo final de ayudar a los agricultores. Durante el gobierno de Biden, el argumento más usado era un argumento más verde, más ecológico. Después hay argumentos de apoyo al ingreso de los agricultores. Cuando bajan los precios, intenta incrementar los mandatos para que suba el precio de los productos. Algunos argumentan que baja el precio del combustible, que baja el precio sobre todo del etanol, de la nafta o del gasoil, porque el etanol de maíz suele ser más barato que la nafta.
Eso en algunos países en algún momento es cierto, pero también hay que destacar que el etanol tiene 66% de la capacidad energética de la nafta. Entonces, hay que ver bien lo que estamos comparando, porque si no es como decir que una zapatilla es más barata que dos zapatillas. O sea, cuando yo le cargo un tanque solamente con etanol y un tanque solamente con nafta, el que cargué con nafta me permite hacer, digamos, 100 kilómetros y el otro me permite hacer 66. Entonces, ahí es lógico que sea un poco más barato. Después está el argumento muy usado hasta el cansancio de que mejora la balanza comercial, que no tiene sentido, porque básicamente si yo dejo de exportar comida para producir biocombustible, sí, no importo fósiles, pero no exporto comida. De hecho, como la comida en general es más cara que los fósiles, probablemente sea negativo para la balanza comercial. Pero ese argumento se usa todo el tiempo, ignorando un razonamiento de equilibrio general, ¿no? Después se habla de que promueve las economías regionales, lo que puede ser cierto, depende de la localización, el precio de los insumos no es el mismo en todas partes, el precio del petróleo, si uno tiene en cuenta los costos de transporte, no debería ser el mismo en todas partes, entonces a lo mejor se abren ventanas donde es más o menos rentable. Y por último se usa el argumento de la generación del empleo, que la verdad es muy relativo porque este tipo de industrias no generan mucho empleo, pero bueno, es lo que se usa también para promoverlo, ¿no? Eh, El tema está que independientemente de los motivos, esto ha crecido muchísimo en los últimos años, sobre todo desde que se empieza a promocionar en Estados Unidos a principios del siglo XX por el gobierno de Bush hijo. Esto ha evolucionado de esta forma. Fíjense cómo era básicamente algo estructuralmente muy bajo y a partir de ese momento sube casi de forma exponencial hasta ahora. Y si esto dura hasta el 2024, si lo estiráramos, estaría todavía mucho más alto. Estos son algunos de los países más importantes donde se produce. O sea, Estados Unidos y Brasil son los más grandes, seguidos por la Unión Europea y Inglaterra. Indonesia, China, India, Tailandia, Canadá, Argentina, Colombia. Esta es un poco la proyección de cómo puede seguir evolucionando. Hoy estamos acá en el 2025, pero proyectar esto es un poco de ciencia ficción, porque esto cambia mucho todos los años. De nuevo, no hay políticas universales, son políticas locales y las políticas locales responden a la problemática local. ¿Mm? Entonces, esta proyección, está bien, nos muestra que sí, esto va a seguir creciendo otro año, pero no nos muestra realmente si esto se va a dar, si puede ser más rápido, si puede ser más lento. Y eso es lo que hace que este sector le genere tanta incertidumbre a nuestro negocio, porque se ha politizado tanto la demanda y se politiza la demanda por un sector que demanda por motivos no económicos, entonces los agentes no se comportan como uno esperaría, digamos, que se comporte frente a movimientos de oferta y demanda y elasticidades naturales, sino que se politiza todo y se inelastiza todo de alguna forma. Entonces, eso hace bastante más complicado todas las proyecciones. Estas son algunas de las materias primas más usadas, más importantes en la producción de biocombustibles. En el caso del etanol, maíz, tanto en Estados Unidos y también cada vez más en Brasil, la caña de azúcar, que es primordialmente brasileña, pero también un poco en India. Después para los biodiesel y renewable diesel, los aceites vírgenes de palma, soja, colza, casi nada de girasol. Después se usan aceites usados que se recogen básicamente usados y se vuelven a procesar. Y grasas animales tanto de vaca como de cerdo como de pollo. Este es un ejercicio interesante que hacen algunas ONGs en Europa, porque en Europa hay una visión por parte de los grupos ecologistas bastante negativa sobre los biocombustibles, sobre todo por lo que acá en Europa se conoce como ILUC. ILUC es Indirect Land Usage Change. O sea, si uno hace que artificialmente suba el precio de algunos productos, esos productos se van a sobreproducir. Si se sobreproducen, se usa más tierra para eso. Si se usa más tierra, eso, digamos, es un débito en la ecuación económica, no un crédito. Entonces dicen que hay que tenerlo en cuenta. Pero fíjense, esto me llamó la atención porque pensando en alternativas, hoy por hoy eh, se usa básicamente. ¿Cuánta tierra se está usando? Más o menos el 6-7% de toda el área sembrada mundial. Con eso se producen 1.400 tetrawatt per year de biocombustibles. Si en esa misma cantidad de tierra pusiéramos paneles solares,
podríamos producir toda la cantidad de electricidad que se usa en el mundo en esa misma cantidad de tierra. Entonces hay muchos que dicen, bueno, si va a usar toda esta tierra para plantar para biocombustibles, sería un mejor destino desde un punto de vista estrictamente ecológico, llenarla de paneles solares y producir mucha más energía. A eso lo pongo, no tengo una posición tomada sobre eso, pero me parece interesante como para algún momento debatirlo. Hoy por hoy, ¿cuáles son las fuentes de energía de la matriz energética mundial? Son básicamente fósiles. 80-85% viene de fósiles. Todavía el petróleo sigue siendo el más importante, seguido por el carbón, que siempre están pensando que va a llegar a su pico y nunca llega, promovido más que nada por China y por India. Gas natural, que de los tres es el más limpio, el más sucio es el carbón. Y después tenemos fuentes más renovables como la biomasa tradicional, que es la madera, la energía hidroeléctrica, nuclear, viento, sol y los biofuel modernos, que fíjense qué poquitos que son en la ecuación general. ¿Mm? Voy a insistir mucho en este tema de que los biofuels aportan poquito, porque aportan muy poco al mundo de la energía, pero con un impacto gigantesco en el mundo agrícola. Es completamente asimétrica esa relación. Tiene un impacto mínimo en el mundo de la energía y un impacto enorme en el mundo agrícola y sobre todo en algunos productos específicos. Esto es como se proyecta que va a evolucionar la demanda de energía en el futuro. Como toda proyección, tiene un montón de supuestos, pero bueno, en general se supone que hacia el 2030 la demanda de crudo va a ser pico y va a empezar a bajar, la de gas va a seguir subiendo, la de carbón va a bajar, van a subir la de solar, la nuclear, la de viento y el biocombustible, en términos relativos, no va a aumentar tanto, aunque en términos absolutos sí va a seguir aumentando. Estos son diferentes escenarios de distintas entidades que hacen proyecciones de demanda de petróleo. Fíjense todas las hipótesis diferentes que hay. Esto es como se estima que va a cambiar la demanda de petróleo. Lo que se espera es que la demanda de gasolina empiece a bajar en algún momento por la eficiencia energética, los motores son cada vez más eficientes, y por la electrificación del parque automotor. Por otro lado, se espera, y este es el grueso, ¿ok? De los 100 millones de barriles que hacen el diario, que hacen el mercado de petróleo, aproximadamente 25 o 26 millones es el transporte terrestre, que es el grueso, básicamente, de esa demanda. Después, la demanda para jet fuel, para aviones, va a seguir creciendo. Hoy por hoy es 7, 8 millones de barriles, eso va a subir, va a seguir subiendo. La parte de petroquímicas, que son 10 millones de barriles, también va a seguir subiendo. Y la parte de heating residencial para generar calor, eso se espera que haga un techo y que gradualmente vaya bajando. Esas son las distintas proyecciones. Cuando hablamos de eficiencia energética, me refiero a esto. Si uno mide, por ejemplo, la cantidad de petróleo que usa una persona en Estados Unidos, esto va bajando consistentemente desde hace 50 años. Esto es eficiencia energética. Se genera cada vez mayor cantidad de producto por la misma unidad de energía. El otro motivo es la expansión del parque eléctrico. Ahí cuando hablo de eléctrico no hablo solamente de los autos a batería, pero también de los híbridos. Híbridos donde básicamente no se enchufan, sino que con fósil genera la energía que hace falta para que ande en modo eléctrico, y después hay híbridos donde sí se enchufa, y después están los que van a batería. Pero bueno, se espera que una parte creciente de los nuevos coches sean eléctricos. Acá está básicamente la proyección de cómo debería incrementarse el parque eléctrico. No, esta es cómo se incrementó, perdón, el parque eléctrico en los últimos años. Fíjense, hace 5 años se vendían 3 millones de autos nuevos eléctricos por año y se venden 21 millones. El gran motivo es China, pero también en Estados Unidos crece un poquito y en Europa crece un poco más. O sea, esto debería tener impacto en la demanda de gasolina, sobre todo para cortas distancias, ¿no? Ahora, si uno mide en crudo equivalente todos los biocombustibles que se producen en el mundo, llego a que hoy por hoy se producen aproximadamente 2,5-2,6 millones de barriles de petróleo equivalentes. ¿Mm? Entonces convierto todos los biocombustibles en el equivalente de crudo y llego a que se producen 2,5 en un mercado mundial de 105 millones de barriles.
Entonces produzco solamente 2,5 millones de barriles utilizando todos estos alimentos. De nuevo ahí se ve bien, creo que la asimetría entre los dos mercados, ¿no? Esto proyecta cómo va a seguir creciendo la demanda de combustibles y la porción que va a ocupar el mundo bio en la parte de transporte. Hoy por hoy, Brasil tiene el porcentaje más importante de utilización de biocombustible y una de las matrices energéticas más limpias. En Brasil hoy entre 20 y 25% de los autos y camiones funcionan con biocombustibles. En la Unión Europea el 11%, Estados Unidos el 6%, Indonesia el 10%, en India el 7-8%. Del total mundial, el 4% del transporte terrestre se mueve con biocombustibles. Ahora vamos a empezar a hablar un poco separando etanol de diésel. Esta es la evolución del mercado del etanol, básicamente Estados Unidos y Brasil. Hoy por hoy es un mercado de unos 150 millones de litros, que si los convierto en toneladas métricas, son 115 millones de toneladas. Ese es el mercado de etanol de hoy, de vuelta a Estados Unidos con maíz y Brasil con caña mayoritariamente. Acá no voy a poner a leerlo, pero hay un detalle de todos los mandatos que hay en el mundo de etanol. El más alto lo tiene Brasil con un 30%, que está por subir al 32%. Estados Unidos tiene un 10%, que puede subir un 15%. Después pueden ver ahí, pero esto es toda una lista de mandatos, ¿no? Aparte de los mandatos de etanol, tenemos los mandatos de biodiesel. Y esto ha subido muchísimo en los últimos años. Esto pasó en los últimos 4 años de 53 millones de toneladas a 67 millones este año. El año pasado hizo una pequeña baja porque estaba indefinida la política de biocombustible en Estados Unidos por la transición entre Biden y Trump, pero ahora que en marzo se aclararon bien las normas, hay un rebote muy, muy importante. Los principales productores de biodiesel, la Unión Europea, Estados Unidos, Indonesia, y después tenemos Brasil, y Argentina tiene más o menos 1 millón ahí del total. ¿Cuáles son las principales materias primas que se usan? Aceites vírgenes, aceites usados, grasas animales. Fíjense, esto es interesante. Acá en rojo lo que tenemos es la evolución de la demanda de aceite para consumo humano. Y esto crecía a una tasa importante, pero se empieza a desacelerar. Mm. Pero la demanda total de aceite sigue creciendo a una tasa interesante por el impacto de los biocombustibles. Si yo hago un split de estos 67 millones de toneladas y veo de cuáles son los orígenes, aproximadamente 50 millones vienen de aceites vegetales nuevos, que son el 20% del total de aceites mundial. Y el resto, el 18 millones, se reparten más o menos 11 millones aceites viejos, aceites usados, y 7-8 millones grasas animales. Ahora, la demanda de aceites en el mundo crece a un ritmo de 5 o 6 millones de toneladas anuales. Uno es para comida, el resto es para biocombustibles. Fíjense ahí cómo empieza a cambiar la proporción. Y si uno quiere hacer proyecciones, la parte de food y es casi irrelevante. Lo que hay que tener es una lectura clara de lo que va a pasar con la parte de biocombustibles. Lo otro es 20% del crecimiento, no es nada. Este es el mundo de los aceites. Fíjese cómo se duplica casi la producción de aceites a nivel mundial en los últimos 20 años. Pasamos de 146 millones a 280 millones casi. El aceite dominante es el aceite de palma, que viene en su gran mayoría de Indonesia y después de Malasia, seguido por el aceite de soja. ¿Mm? Después tenemos acá grasas animales, tenemos un poquito de girasol y tenemos colza. Este es el mercado total, donde están los 17 aceites más conocidos, digamos, falta el de maní, falta muchos otros, el de maíz y grasas. Ahora, como les decía antes, el mercado mundial de biocombustibles tiene 2,5 millones de barriles de petróleo equivalente contra un mercado de crudo de 105. Pero cuando uno mira cuál es el agregado de energía neta, no es 2,5 millones, es 1,5, porque hacen falta 1 millón de barriles de fósiles
para producir los 2,5 millones de barriles de... O sea que la contribución neta que realmente hace el sector de biocombustibles es 1 millón. 1 millón en 105. Ahora, para hacer ese aporte muy pequeño, estamos hablando de 1 o 2% del mercado de petróleo, hace falta dedicarle 7-8% de todo el área agrícola mundial, que en términos netos es solamente 4 o 5, porque hay que sacar todas las proteínas vegetales que se producen como coproducto. Usamos el 15% del maíz mundial, usamos el 50% de la caña brasileña o 20% de la caña mundial, usamos 20% de todos los aceites vegetales del mundo, 50% del aceite norteamericano, 60% del aceite de colza. O sea, fíjense la desproporción enorme que tiene el impacto de esa participación de esta demanda en el mundo agrícola. Hoy por hoy, si no hubiera demanda de biocombustible, yo creo que los precios de los productos bajarían, no sé, me animaría a decir 20-30%. O sea, le faltaría una demanda importante. Ahora, desde un punto de vista más general, digamos, para que un biocombustible sea una alternativa viable, debería generar, primero, antes que nada, una ganancia neta de energía. Es decir, que si yo consumo una unidad de fósil, produzco más de una unidad de energía renovable. Y no es igual en todos los casos. El maíz, por ejemplo, es casi 1 por 1,1. ¿Mm? Mientras que la caña es 1 por 7. Entonces, de nuevo, no son todos los biocombustibles iguales. Después debería aportar un beneficio ambiental claro, cosa que no es tan clara dependiendo cómo se mida todo el impacto. El impacto del ILUC es muy debatible. Si uno incorpora determinada metodología de meter ILUC, llega a una conclusión. Si uno incorpora otra, por ejemplo, en Estados Unidos ahora directamente han eliminado la consideración del ILUC. Como el objetivo es promoverlos, se eliminó directamente cualquier consideración de ILUC en los cálculos. Mientras que Europa sigue dando vueltas con eso y eso es lo que pone básicamente amenaza al biodiesel argentino que viene de aceite de soja, porque ellos consideran que puede estar generando un ILUC muy alto. Ya empezó a eliminar el aceite de palma en las mezclas en Europa, precisamente por eso. Otra consideración que se debatía mucho hace unos años, pero ahora es menos relevante, es el tema si la comida es para food, para feed o para fuel. ¿Cuál es el objetivo de la comida? Y entonces, bueno, hay mucha gente que dice que hay que cuidarse de no comprometer la disponibilidad de alimentos ni aumentar sus costos, porque tiene un impacto muy grande en los índices de pobreza. Hoy por hoy, cuando uno mira índice de pobreza, el índice de pobreza está en alrededor de 700 millones de personas de una población mundial de 8.300. Bueno, si uno convierte en calorías, digamos, todos los alimentos que se destinan a biocombustibles, se podrían alimentar 600 millones de personas. ¿Mm? O sea que el número está bastante cerca. No quiere decir que eso pasaría, porque probablemente si no hubiera biocombustible no se produciría directamente esa comida, pero para jugar un poco con ideas nos permite ver la magnitud básicamente de las calorías que se destinan a ese fin. Acá hay una tabla, solamente de efectos ilustrativos, de cuál es la eficiencia energética de determinados productos. Les decía, etanol de maíz, casi 1 por 1, o sea que estamos cambiando fósiles por renovables. El biodiesel de soja, 2 por 1, pero por ejemplo el etanol de caña es 7-8 por 1, o sea la caña es mucho más eficiente como biocombustible que el maíz. Y si fuera etanol celulósico, o sea, que se hace con el bagazo de la caña, es aún más eficiente. Fíjense si nos salimos de ese mundo, los que son los ratios de eficiencia energética del mundo fósil. Eh, la energía solar también muy baja, dependiendo la metodología que se usa entre 2 y 4, la de viento entre 4 y 16, pero si me voy al gas es 28-1, el carbón 30-1, la energía hidroeléctrica 40-1, la energía nuclear 75-1. Eso nos da una magnitud de cuán, digamos, pobres a nivel eficiencia energética son estos productos, ¿no? Por eso, si yo tomo esos 2,5, 2,6 millones de barriles brutos y los voy neteando por etanol o por biodiesel, donde no todos tienen la misma eficiencia energética, el etanol tiene 0,66 de eficiencia energética, el biodiesel tiene
0,9, el Renewable Diesel tiene 0,95, llego a un número de 1,75. Esta es una estimación mía, porque no la puedo encontrar en ningún lado, y cuando veo que aparecen publicados que los biodiesel generan 2,5, yo llamo sistemáticamente al que lo publica y le pregunto, ¿pero le restaste los fósiles? Y me dice, no, es muy difícil restarle los fósiles. Entonces le digo, bueno, pero ponelo al pie de página que es bruto el número. Me dice, bueno, sí, lo vamos a poner, y nunca veo que lo pongan. Pero bueno, ya les cuento a lo que yo llegué. Aquí hay un resumen consolidado, básicamente, de lo que daría este cálculo yendo línea por línea con cada uno de los biocombustibles. El ILUC ya dije que era un poco el desvío de tierras que se genera cuando aumentan los precios por el uso de estas materias primas y el impacto ecológico que tiene ese desvío de tierras. El impacto de los biocombustibles ya se los conté. Acá un poco de vuelta proyecciones de demanda, que sin duda la demanda va a seguir aumentando. La demanda baja solamente cuando hay grandes crisis. Por ejemplo, cuando tuvimos la crisis de la invasión de Rusia a Ucrania, que subió muchísimo el precio de los alimentos. Entonces ahí los gobiernos se empiezan a asustar y desconectan los mandatos por un periodo de tiempo para permitir que baje el precio de los alimentos, porque si no empiezan a tener mucha presión política por el aumento del costo de vida. Entonces hay muchos mandatos que se desconectan por ese motivo. Para que se den una idea también otra cosa, me acuerdo cuando empezó la guerra había una tapa del Economist que decía básicamente que nos íbamos a morir todos de hambre, la típica tapa del Economist que cuando sale hay que vender todos los productos porque después se termina corrigiendo todo. Y yo me acuerdo que me puse a pensar, digo, pensá que si se desconectaran todos los mandatos como emergencia, los precios se pulverizarían. Y de hecho, lo único que en ese momento se estaba restringiendo era la oferta de aceite de girasol de Ucrania, que era más o menos 5 millones de toneladas, que era menos del 10% de todo el aceite que se usa para biocombustible. O sea que muchas veces los problemas son autogenerados también. Lo que pasa es que el no haber una política global, que a lo mejor está bueno que no haya una política global, hace que la coordinación de todas estas medidas sea muy, muy, muy complicada. Eh, Acá para enfatizar lo que les dije antes, acá lo que pueden ver en la franja anaranjada es el costo de los combustibles fósiles. Y en las otras líneas lo que tienen es el costo de los combustibles renovables. Entonces, casi en todos los casos, con pocas excepciones, los costos de los combustibles fósiles son más caros. En el caso de los diésel pasa casi siempre. En el caso del etanol puede ser que veamos que el etanol está más barato, pero hay que ver que el etanol no estamos comparando peras con peras, sino que estamos comparando un producto que tiene 2/3 de la capacidad energética del fósil, ¿no? Consecuencia de todo esto que estamos charlando es que empieza a haber una integración muy, muy fuerte entre los precios de la energía y los precios de las materias primas agrícolas. O sea, empieza a haber una correlación muy, muy grande entre dos mundos que antes estaban bastante desconectados y que ahora están muy íntimamente conectados por el share tan grande que tiene todo este tema en el mundo agrícola. Entonces hay correlaciones muy buenas de precio del crudo con el maíz, el precio del crudo incluso con el trigo, porque entre el maíz y el trigo también hay correlación, el precio del crudo con el aceite de soja, el precio del diésel en Estados Unidos con el aceite de soja va casi de la mano, incluso hay correlación con el precio de la soja. Otra consecuencia, aparte de la correlación, es que suben los precios. Al inyectarle demanda extra, demanda artificial al sistema, los precios reales, si uno mira acá en rojo lo que era el precio real del maíz pre-era de biocombustibles modernos y lo que es ahora, vemos que ha dado un buen salto. Lo mismo para la soja. Y creo que probablemente podemos llegar a un saltito más ahora, fruto de la agresividad de esta nueva rueda de mandatos en Estados Unidos, ¿no? Eh, Ahora, usar tantos aceites para objetivos de biocombustible hace que los stocks mundiales de aceites bajen y se vuelva la situación casi estructuralmente muy, muy ajustada. Consecuencia de eso, sube el precio de los aceites en general, pero como el que tiene mandatos más agresivos en Estados Unidos, donde más sube es el precio de la soja en Estados Unidos. O sea, el precio de la soja en Argentina también sube, pero no acompaña uno por uno. En otros términos, la prima argentina de aceites baja mucho. Hoy por hoy la prima argentina de aceite está en 2000 under,
que es una cosa excepcionalmente muy baja. Al extremo que no se puede excluir que a lo mejor Estados Unidos importe aceite argentino. ¿Mm? Fruto de esta suba del precio de los aceites en general es que empiezan a surgir la posibilidad de desarrollar nuevos cultivos de oleaginosas que hasta hace poco no eran tan populares. Entonces, en Argentina, bueno, se recupera el girasol y colza tienen 45% de contenido de aceite, la soja tiene 20 solamente. La soja técnicamente no es una oleaginosa, es una harinosa. ¿Mm? Entonces se empieza a recuperar girasol, empieza a surgir la posibilidad de la colza, empiezan a surgir nuevas variedades como la camelina, la carinata, el cáñamo, ¿sí? Partiendo de niveles muy, muy, muy bajos, pero con un buen crecimiento porcentual, fruto de que lo que hay es más demanda de aceite que de cualquier otra cosa. Ahora, cuando uno muele oleaginosas, se genera por definición un coproducto que son las harinas. Acá hay una diferencia muy grande entre la caña y otros productos. Cuando uno muele caña, uno hace o azúcar o etanol. Por eso es muy importante el precio relativo del etanol y el azúcar porque uno decide qué porcentaje de mezcla va a hacer. Pero cuando uno muele maíz, cuando uno muele oleaginosas, uno genera etanol o aceite y genera proteínas vegetales como coproducto. Genera burlanda, genera harina de soja, harina de girasol, harina de colza, que empieza a volverse muy abundante. De la misma forma que los aceites se encarecen y se ponen relativamente muy caros, entramos en un escenario donde se abaratan mucho las proteínas vegetales. Entonces acá vean el precio FOB argentino de soybean meal, fíjate cómo baja. Acá pueden ver en anaranjado lo que pasa con los aceites, en amarillo lo que pasa con las harinas y en azul el impacto final en el precio de la semilla, que viene con un precio derivado del precio del aceite y del precio de la harina. Esto es un índice básicamente que hace Oil World, que es un instituto que acompaña estos mercados, y acá se ve bien cómo básicamente se desprenden el precio de los aceites del precio de las harinas. Esto pasa a ser algo estructural. Estamos en un mundo donde los aceites se han revalorizado por fruto de estas políticas y las proteínas vegetales se han abaratado. Lo que es muy buena noticia para la producción de carne, ¿sí? Porque básicamente la proteína vegetal, sobre todo harina de soja que se usa para alimentar pollos, para alimentar cerdos, para darle comer a las vacas lecheras, se ha vuelto artificialmente barata. ¿Sí? Esto es un gráfico que muestra lo que se llama valor producto. ¿Cuánto del valor de la soja viene imputado por el valor del aceite y cuánto viene imputado por el valor de la harina? Tradicionalmente el aceite imputaba un 35% de valor. Ahora el aceite imputa un 55% de valor, a pesar de ser físicamente solamente 20%. ¿Mm? Acá para que tengan una idea del crash relativo en el mundo. China es el gran crasher mundial, 30% del total, Estados Unidos 19, Brasil 16, Argentina 12. La excepción argentina es que Argentina exporta casi todo esto porque los otros tienen mercados domésticos muy grandes. Los tres exportadores más grandes de harina del mundo, Estados Unidos, Brasil y Argentina, y este es el tamaño de sus crash relativos. Ustedes ven que Estados Unidos y Brasil crecen en su crash muy fuertemente, mientras que Argentina está estancado por una cosecha de soja que básicamente no crece desde hace 10 años. Acá vuelven a ver lo que les decía antes, la relación de precios relativos entre fósiles, más barato que el precio de los aceites vegetales. Ahora, si esto es así, la única forma de que funcione es con mandatos, con subsidios o con declaraciones impositivas. Si no, al productor le da pérdida. Ahora estamos en un momento excepcional desde ese punto de vista porque por primera vez veo demanda discrecional. Demanda discrecional se da cuando efectivamente, sin que haya un mandato, es más barato meter insumos vegetales y reemplazar los fósiles. ¿Por qué se da esto? Porque en la guerra de Irán subieron mucho los precios de los fósiles por el tema del estrecho de Hormuz, pero los precios de los agrícolas casi no acompañaron. ¿Por qué? Porque no tocamos a ningún gran exportador y porque matamos demanda
de la zona afectada. La gran diferencia con la guerra de Ucrania y Rusia es que restringimos exportaciones fósiles, que más que restringieron fueron como desviadas a otros destinos, pero ahí sí restringimos big time durante 6 meses exportaciones agrícolas, ¿m? Por el cierre básicamente del Bósforo. El Bósforo es a Hormuz una analogía para el tema agrícola. De hecho es peor, creo, el Bósforo que Hormuz. Pero entonces ahí sí subieron mucho los agrícolas, cosa que no está repitiéndose en esta guerra. Ahora, al haber subido mucho los fósiles y no haber subido los agrícolas, se genera demanda discrecional por un periodo de tiempo. ¿Por qué un periodo de tiempo? Porque los mercados de fósiles están muy invertidos. El cercano muestra un valor muy alto por la escasez presente, pero los lejanos están mucho más baratos y ahí se pierde ese efecto. Una forma de medir esto es cuál es el spread de precio entre el aceite de palma y el gasoil. Mientras el aceite de palma tiene una prima grande con respecto al gasoil, esto desde un punto de vista económico no funciona, pero acá estamos en un momento donde básicamente no hay spread. Quiere decir que es económicamente rentable poner un poco de aceite de palma, convertirlo en biocombustible y mezclarlo con el diésel. De vuelta, estamos viviendo desde ese punto de vista un momento que nunca habíamos experimentado antes. En algunos países esto no se da porque las empresas petroleras no acompañan la suba mundial del precio de la nafta y del diésel por cuestiones de política interna. Llámese YPF, Petrobras, que tienen pisados los precios internos. En el caso, por ejemplo, de Brasil, la nafta y el diésel cuestan menos de la mitad de lo que cuesta el mercado mundial. Entonces hace que ese efecto de demanda discrecional no se dé porque está muy barato artificialmente el precio del fósil. Si dejaran ir el precio del fósil al mercado mundial, generaría un incentivo para mezclar más. Acá fíjense lo mismo que les estoy diciendo en el caso de petróleo contra maíz. Se disparó el precio del petróleo, mientras que el precio del maíz no acompañó, entonces eso genera la oportunidad de mezclar etanol. En el mundo de la elasticidad es muy interesante este tema de los biocombustibles. Primero tenemos una elasticidad del precio final del combustible, sea fósil o sea renovable. Si los precios suben, hay menor demanda, si los precios bajan hay más demanda, aunque no sea muy elástico. Después tenemos que cuando hay mandatos, los precios de los biocombustibles son completamente inelásticos. ¿Mm? Porque dentro del rango ese de precio hay que poner el porcentaje que dijo el gobierno y eso no cambia de acuerdo a los precios. Solamente cuando incrementamos demanda discrecional. Pero mientras esté dentro de los rangos de precios normales, solamente se incorpora el mandato. O sea que aunque hiciéramos muy, muy barato los precios agrícolas, no se incrementaría la demanda de biocombustible porque está mandatado. Y después donde hay muchas elasticidades son en los costos relativos de las distintas materias primas cuando hay distintas opciones. En el caso del maíz y de la caña no hay opciones, pero en el caso de los biodiesel hay muchas alternativas diferentes. Entonces, de acuerdo a cómo sube el precio del maíz y baja el precio de la grasa, bueno, van optando por uno u otro para hacerlo más rentable. Para redondear un poco este tema, nos queda un comentario sobre el tema del SAF y el tema del Maritime Biofuel. Para darles una idea, la demanda de SAF en el año 2025 es de 317 millones de toneladas, que son 7-8 millones de barriles por día. La cantidad de SAF que se produjo en el mundo el año pasado es 2 millones, o sea, el 0,6 nada más. O sea, cuando ustedes vuelan en el avión y les piden que paguen un plus para ponerle SAF, y se lo deben poner con un gotero realmente al SAF, al tanque del avión, porque mucho más de eso no hay. ¿Mm? Ahora, fíjense cómo se estima que sigue evolucionando la demanda de combustible para aviación para arriba. Ahora, el problema está que el combustible renovable es mucho, mucho más caro, casi 3 veces cuesta lo que cuesta. O sea que ahí, si hay mandato, los precios de los tickets de avión van a volar. ¿Mm? Y si hay subsidios, va a haber que subsidiar mucho. Así que hay que ver cuál es el futuro de todo esto, porque es un ejercicio que no es banal. ¿Mm? Los feedstocks que se pueden usar, se puede convertir Sustainable Aviation Fuel desde el sector de Renewable Diesel, se puede convertir también desde el sector de etanol, aunque
desde un punto de vista ambiental no es muy atractivo. Ahora, para hacerlo funcionar, lo que van a hacer es cambiar la medición. Van a buscar una forma de medir el impacto ambiental más generosa para que entre en la fórmula. Y también se empieza a hablar de la posibilidad de combustibles sintéticos, pero yo creo que hoy los sintéticos son muy caros, o sea que es medio ciencia ficción. Eh, Acá, por ejemplo, está el perfil ambiental de cada una de las distintas materias primas. El maíz tiene casi la misma contaminación que el fósil, y del otro lado de la ecuación tenemos los aceites usados que son los más atractivos. Esto hace, paradójicamente, que como aumentan los subsidios en función inversa del impacto ambiental, hoy por hoy los aceites usados son más caros que que los aceites vírgenes. Están tan buscados los aceites usados para ponerlos en los biocombustibles que terminan costando una prima. Este último año se falsificaba en algunos países. Aceite virgen se convertía en aceite usado para poderlo vender más caro. Por ejemplo, se traía aceite virgen, le tiraban un poco de aceite usado y salía todo el cargo certificado como que fuera todo aceite usado. Bueno, esas son las consecuencias de este tipo de regulaciones, ¿no? Acá está un poco la evolución de lo que puede ser la demanda. Esto, depende de cómo se maneje, puede ser un factor muy disruptivo. Si a los 60, 70 millones de toneladas de demanda que tenemos hoy de biodiesel y nuevo diésel le empezamos a agregar toda esta demanda, teniendo en cuenta que es un mercado de 370 millones de toneladas, y no sé dónde termina esto. Creo que puede llegar a absorber a toda la producción agrícola a nivel mundial. Ahora, ¿cuál es la implicancia de eso a nivel precio, a nivel impuestos, a nivel costo de viajar? La verdad que no lo sé. Acá los principales consumidores de jet fuel son Estados Unidos, China, Inglaterra, Rusia, Japón, y cada uno va a tener sus propias políticas. ¿Mm? Esto es para que se den una idea, esto es un mapa del intervencionismo, básicamente, donde pueden ver en cada país cómo cada país está definiendo el porcentaje, el ritmo de cómo va a ir creciendo esta demanda, todo sin coordinar y todo sin entender bien cuáles son las implicancias de todo esto. Yo creo que muchas de estas cosas, francamente, no se van a poder aplicar. Otro sector donde también va a crecer la demanda y que hoy por hoy se usa muy poco es en el de combustible para barcos. En el caso de los barcos, probablemente se puede electrificar solamente todo lo que es cabotaje corto, pero todo lo que es largo casi no se puede usar. Es lo mismo con los aviones, no se pueden electrificar los vuelos de larga distancia. Entonces esto va a requerir cada vez más. Hoy por hoy una demanda de 200 millones de toneladas de acá y bueno, 1%, 2%, 3% va a ir sumando. Todavía no hay mandatos para esto. Para el SAF sí ya empieza a haber mandatos. ¿Mm? Pero bueno, esto también nos hace pensar que va a incrementar la demanda viniendo de esto. Y en el caso de los combustibles para barco también pasa lo que decía antes. Todos los combustibles renovables son sustancialmente más caros que los combustibles fósiles, lo que va a incrementar los costos de transporte. ¿Mm? Ahora, fíjense cómo va a evolucionar el mapa de la demanda de biocombustible. Hoy por hoy es casi todo para transporte terrestre, pero gradualmente empieza a tener más participación la aviación y después empieza a tener un poco más de participación el incremento de la demanda para marítimo. Eh, Me falta, sí, no vamos a tener tiempo, pero me faltaría explicar un poco cómo funciona la política biocombustible en Estados Unidos. Después, durante las preguntas, por ahí lo puedo hacer. Y también me gustaría explicar un poco lo que se está debatiendo en Argentina, que acaba de entrar el proyecto de ley para modificar la ley de combustible. Para hacer un resumen, para terminar y después abrir las preguntas, me gustaría repasar un poco cuáles son los impactos más grandes de la presencia de biocombustibles en la cadena agroindustrial. Primero, estamos agregando una fuente estructural de demanda que antes casi no existía y que es artificial en el sentido que no es de mercado. Segundo, esta demanda es parcialmente inelástica y es fruto de regulaciones. Tercero, se genera un vínculo estructural muy estrecho entre el mundo de la energía y el mundo de la agricultura. Ven que tenía puesto acá el despertador para parar. Cuarto, se incrementa la volatilidad de los precios y la complejidad de precios porque empezamos a estar muy vinculadas a todo el mundo de la energía. Cinco, se alteran las relaciones históricas entre commodities. Como dije antes, se abarata, por ejemplo, las harinas, se encarecen los aceites, se encarece el maíz, se
encarece el azúcar. Esto lleva en muchos casos a mucha inversión de parte de industrias donde se adelantan las inversiones a las regulaciones. Entonces, tuvimos un efecto en los últimos 2 años en Estados Unidos donde la industria demandaba más regulación porque habían construido más que lo que habilitaban los mandatos. Como no hay coordinación para eso, entonces la industria se convierte en una demandante de mayor regulación. Y hay mucha integración vertical también en esto para hacerlo más manejable. Eh, pero es que me faltan... ah, qué iluso que soy. Pensé que iba a poder hablar de todo esto, pero me parece que no. Pero acá están las otras conclusiones. Acá hay ganadores y perdedores, ¿no? Entonces, los ganadores son los productores agrícolas. Acá hago digo algo entre paréntesis, ¿no? A mí siempre me sorprende un poco la postura de los productores agrícolas sobre este tema, porque por un lado tienen una posición filosóficamente muy anti-intervención, muy anti-gobierno, pero da la impresión que cuando las regulaciones son para favorecer a la agricultura, hay demanda de biocombustibles, ¿no? Entonces, no sé, es complicado eso, pero a nivel principio, como te metes en el barro, te manchás generalmente. Entonces, los grandes traders creo que también se benefician de esto porque genera mucha volatilidad. Sin duda todos los crushers, porque les genera mucha demanda de aceite. Muchas refinadoras. Los perdedores serían los consumidores de alimentos, los países pobres importadores de alimentos. China, sin duda, es un gran perdedor, creo que en todo esto, porque se le complica bastante la competencia por los alimentos. Los contribuyentes que pagan impuestos y no terminan de entender bien el impacto de todo esto. Entonces, estas son políticas claramente de redistribución de renta entre sectores de forma muy explícita, ¿no? Después hay un debate, creo que intrínseco, entre food contra fuel. O sea, creo que es un debate medio filosófico, moral, acerca de a dónde destinar la tierra y la comida que se produce. Esto reconfigura definitivamente el comercio mundial porque cambia mucho los flujos. Al empezar a quedar más mercadería en los mercados domésticos, ¿sí? Se exporta a lo mejor en términos relativos menos u otros productos. Esto también, fruto de eso, hace que los mercados de Chicago pierdan calidad de hedge, ¿sí? Porque empiezan a apreciar más el mercado interno y menos el precio internacional. Después empieza a haber una creciente incertidumbre regulatoria. Uno cuando tiene que invertir en estos mercados está básicamente en las manos de las decisiones de los gobiernos. Y de vuelta, yo puedo invertir en todo esto y si mañana alguien viniera y dice yo quiero pagar todo el mundo los biocombustibles, esto termina mal, ¿no? Bueno, y tenemos una gran reconfiguración de precios relativos que sin duda favorece en último caso a la producción de carnes. Esto a veces termina siendo un poco el colmo del ecologista, porque se promueve muchas veces desde un punto de vista ecológico el biocombustible para que la gente termine comiendo más carne, no menos. Así que bueno, termino acá y dejo abierto para preguntas, pero me quedó como mínimo para otra charla. Así que, Muchas gracias, Ivo. Abrimos para preguntas. Daniel, si querés moderar. Bueno, perfecto. A ver, quería ver si había alguna pregunta, pero no veo. Si alguien quiere hacer alguna pregunta y la quiere poner en el chat o este, en el espacio de preguntas, está disponible. Te hago se congeló Daniel, me parece, ¿no? Una pregunta rápida mientras Daniel va organizando. Eh, Vos lo que mostraste es que los biocombustibles son un porcentaje muy pequeño de la demanda total de energía. Ahora, los renovables, hablando de renovables, la energía eólica y la energía solar, según tengo entendido, ha crecido muchísimo y no sé si no son, no sé, 15% del total de demanda, puede ser. No, no, son un poco menos, pero yo no incluí en todo este razonamiento nada de esos renovables. Yo me estaba refiriendo solamente
a biocombustibles. O sea, si la torta de los otros la tenemos acá, cómo se reparten 80 y pico % de fósiles y después tenés nuclear, viento, solar. Lo que pasa es que estos son promedios mundiales. Hay países donde cambia. Aparte, esto es energía total. Muchas veces vos lo que ves es el porcentaje de generación eléctrica. Como porcentaje de generación eléctrica sí va subiendo un poco más en términos relativos. Ah, ahí Esa- está el tema, porque yo, Claro, yo había claro. visto que era como 10%, 15%, En pero algunos según países se este, llega a hacer eso, en algunos países. De hecho, por ejemplo, en España hay momentos donde toda la generación eléctrica ya es de viento y de sol, ¿no? Que fue por eso que se armó el lío el año pasado cuando se cayó la red. bien, gracias. No, no, ¿por qué? Perdón, yo estaba haciendo un comentario y justo se cayó el Sí, sí, sistema. sí. Sí, acá hay algunas preguntas. Dice, bueno, Diana Mondino dice, pongan fecha para la próxima presentación con toda la información que faltó. Bárbaro. Bueno, Este, perfecto. preguntan si vas a tener, vamos a tener acceso a las presentaciones. Creo que, no sé si la querés compartir, la podemos Sí, subir no hay más problema, no hay tarde. problema, lo compartimos. Sí, Perfecto, sí. después la subimos entonces. Acá Diana dice, en Argentina se había incluido un capítulo sobre biocombustibles en la ley bases, pero ese capítulo se retiró. ¿Algún comentario adicional a lo que dijiste sobre la posible ley o las modificaciones en Argentina? Sí, mira, acá tengo una pequeña presentación que hizo la Fundación Mediterránea y que yo la convertí en una presentación sobre Argentina y te contesto usando esa presentación porque es más fácil. Eh, Mira, hoy por hoy la situación en Argentina es la siguiente. Hay un corte mandatado para etanol de maíz y caña del 12%, no es 12,5, es 12. Para biodiesel 7,5%. En el caso de etanol hay que garantizar que venga 6% de maíz y 6% de caña. Hay actualmente un debate para una nueva ley donde hay dos proyectos de ley. Un proyecto de ley que se llama el proyecto de ley de las pymes y otro proyecto de ley que es el del gobierno. Ahora voy a explicar un poco más. Hoy por hoy el mercado está regulado por la ley 2006 que se genera durante el gobierno de Néstor y donde se arma básicamente un esquema regulatorio para desarrollar estas pequeñas empresas, estas pymes, para que produzcan etanol y produzcan biodiesel. Y se exime a todos estos combustibles del impuesto interno a los combustibles, con lo que se lo abarata en términos relativos. En el año 2014 se ratifica la ley, porque tenía un periodo de vigencia de X años, y en el año 2021 se regula más todavía y se la estira hasta el 2030 y dice que es prorrogable 5 años más. Es una ley muy, muy, muy intervencionista, donde aparte de las mezclas obligatorias, hay una distribución de cupos. O sea, cada empresa tiene derecho a producir un porcentaje del total requerido. Los precios los fija la Secretaría de Energía, ¿m? Hay que básicamente el precio de transferencia entre los productores y los usuarios, hay que seguir ese precio. Hay restricciones a la competencia porque primero en el caso del etanol está garantizado 6% para maíz, 6% para caña, y en el caso de los biodiesel es más grave el tema porque no se permite a las multinacionales que son exportadoras vender en el mercado interno. O sea, está restringida la venta a las pymes y todas las empresas que están en el básicamente nodo San Lorenzo, Rosario, no pueden ofrecer directamente el mercado interno. Y después tenemos el tema este de la excepción impositiva que les dije antes. Las tasas de corte no se han cumplido siempre, porque a veces cuando el gobierno no ajusta el precio de la transferencia y no es económico hacerlo, no se fabrica, pero alrededor del 10% ha estado más o menos hace unos años el biodiesel, ahora bajó al 6-7%, y las naftas ha sido un poco más estable con un 12%. El biodiesel tuvo como su momento de auge hasta el año 2017. Ahí se llegaron a producir hasta casi 3.000 millones de litros, hoy estamos en 1.000. En ese momento se podía vender biodiesel a Europa. También había un export tax diferencial muy agresivo, que también favorecía la producción. Y bueno, ahora lo de Europa básicamente no se cortó, pero es mucho menos. Y el diferencial existe, pero no es tan agresivo como antes. Entonces hay una capacidad ociosa muy grande, sobre todo entre las grandes exportadoras, ¿no? Eh,
¿Qué fue lo que llevó al declive del biodiesel? Bueno, se redujo el corte obligatorio, se perdió la competitividad exportadora, se encareció mucho el aceite de soja. Incluso hay que tener en cuenta, cuando hablamos de encarecer el aceite de soja, que el aceite de soja cuesta en Argentina un descuento frente al mercado mundial por las retenciones. ¿Mm? O sea, hoy por hoy el aceite de soja cuesta 22,5% menos que lo que tenía que costar en el mercado mundial, y a pesar de eso, en términos relativos, está caro, ¿no? Y bueno, y como fruto de todas estas regulaciones, hay una subutilización crónica. Eh, Acá pueden ver el precio de los biocombustibles. En azul está el, el fósil, perdón, el renovable sin impuestos internos, y en anaranjado está el fósil con impuestos internos. ¿Mm? Esto es biodiesel contra gasoil, y ven siempre que el biodiesel está más caro, cosa de que si se incrementa el mandato implica que va a costar más, básicamente, el combustible en el mercado interno. Acá en las naftas es un poco diferente, ¿Mm? Porque a veces el etanol está más barato que la nafta, pero tiene menor capacidad energética. Después hay un costo fiscal, porque cuando se incorpora biocombustible no se cobra el impuesto interno. El costo fiscal puede llegar a ser aproximadamente de un 10% de lo que se recauda en retenciones. ¿Mm? En retenciones se recauda 6-7% del Producto Bruto, el costo fiscal este puede ser un 10% de eso. Ahora, la nueva ley que mandó el gobierno propone los siguientes cambios. En primer lugar, incrementar el mandato de etanol de 12 a 15%, y que ese 3% no esté garantizado ni para maíz ni para caña, o sea, hay que competir. Y después propone pasar el biodiesel de 7,5 a 10%, entraría en vigencia un año después de aprobada la ley, y hay un cronograma de que las pymes empiezan a perder mercado garantizado y empieza a abrirse el mercado para que las exportadoras puedan competir también en el mercado interno. Tampoco va a haber cupos, sí va a haber un máximo de 14% de market share que no se puede sobrepasar, y tampoco van a estar los precios controlados. Va a haber un mercado electrónico. Entonces sí, la ley esta tiene algunas mejoras con respecto a la anterior, pero sigue siendo una ley también bastante intervencionista, ¿no? También se habilita la posibilidad de que se mezcle más que lo que dice el mandato, asumiendo que va a haber coches flex como en Brasil, cosa que yo no creo que vaya a pasar, porque en Brasil el mercado flex, o sea, en Brasil uno llega al tanque y puede cargar 100% de etanol o gasolina cortada con etanol. Pero armar toda esa infraestructura de 100% de etanol es algo que se hizo antes de que surjan los mercados flex, fruto de esas políticas de la década del 70. Hoy por hoy armar toda una infraestructura para etanol de 100% en Argentina me parece que no va a pasar. Así que bueno, eso es lo que se debate hoy, un poco estas dos leyes, la ley promovida por los PYME, que se llama Ley Federal, que quiere proteger el mercado más y no hacerlo tan competitivo, y la ley que promueve el gobierno, y bueno, y también quiere mandatos más altos, ¿no? La ley federal, y la ley que promueve el gobierno, que hace una suma, un aumento de los mandatos más relativo y hace las cosas un poco más competitivas. No sé si eso responde a Bueno, la pregunta. sí, me parece que quedó claro el contexto local. A ver, acá hay una pregunta que dice, ¿qué rol pueden cumplir las instituciones del agro para que esta mejora posible en precios pueda ser capturada por el productor? Bueno, en general todos los gobiernos, todos los productores, todos los países que quieren lograr esto hacen lobby para que esto suceda, ¿no? Eh, pero de vuelta, o sea, ahí a mí me sorprende un poco la actitud del sector agropecuario en eso. O sea, por un lado demanda que no haya retenciones, y por otro lado demanda que haya mandatos. O sea, que básicamente demanda que el gobierno se meta, pero solamente para lo que le gusta. Bueno, si todos los monopolios son malos, menos el mío, ¿no? Sí, sí. Dice, acá pregunta Cecilia si podrías recomendar algún estudio de elasticidad precio de biocombustibles, alguna referencia. No, no, de hecho no hay, porque de vuelta no hay Mm, casi elasticidad de precio porque son claro, mandatos. claro, Eh, eh, claro. Este periodo que estamos viviendo ahora, desde un punto de vista puramente experimental, es un periodo muy interesante, porque por primera vez abrimos la ventana discrecional para que se mezcle sin mandatos. Y en algunos lugares está pasando, pero con
no en gran escala, precisamente porque los fósiles están invertidos. Entonces nadie se anima a posicionarse fuertemente porque ante el temor de que puedan bajar, ¿no? Claro. Lo que quiero decir es que independientemente de cuál sea el precio de la materia prima, como es un mandato y como esos precios son más caros que los fósiles, Ujú. es muy insensible a nivel de elasticidad, totalmente insensible. Claro, claro. Pues yo retomo lo que estaba diciendo al principio. Yo te decía que me pareció muy bueno el comentario que hacías al principio, que entrar en este negocio es entrar en un negocio de políticas públicas, ¿no? Porque ya la intervención es tan alta que en realidad estás metiéndote con una cuestión de política. Y como decías, ahí entra toda la cuestión de Mancur Olson y la acción colectiva, que está jugando no solamente a nivel local, sino a nivel internacional. Entonces yo pienso en la situación de Argentina. Argentina es un productor muy eficiente de agrícola, digamos, de commodities agrícolas, eh, y también ahora, digamos, está entrando de manera creciente y cada vez más eficiente en la producción de combustibles fósiles, petróleo y gas. Ujú. Con lo cual, si uno lo piensa en términos sociales para Argentina, digamos, lo pienso en términos de recomendación más allá de la situación actual donde ya hay una ley de biocombustibles, incentivó el uso, pero si yo lo pensara desde cero, diría lo que más nos conviene en términos sociales es que se aliente el uso en el mundo para que los precios de los commodities sigan esta tendencia creciente, pero no usarlos y venderlos, digamos, y usar el combustible fósil. En términos sociales parece ser lo óptimo, minimizo costo y aprovecho las regulaciones externas. Como país pequeño tomador de precios, no, Yo estoy de acuerdo con parece. vos. Para mí, la Sí, única justificación sería que haya una justificación ecológica claro. comprobada y desde ese Ujú. punto de vista habría que promover algo de mezcla. Pero como dije antes, hay historias muy diferentes para cada producto. No hay una aprobación o negación Ujú. general a esto. Pero Claro. sería la única justificación. Si no, yo estoy de acuerdo con vos. Ujú. Claro. Bueno, excelente. Bueno, creo que estamos. Me parece que ya cumplimos con el tiempo y fue muy buena la Y lo que les presentación. Bueno, recomiendo, si se da la posibilidad de hacer otra charla sobre el tema, luego con ujú, todo gusto. Si no, les recomiendo a todos que traten de familiarizarse lo más posible con lo que es la política de biocombustible de Estados Unidos, porque es muy, muy determinante para el resto del mundo y para Argentina también, porque tiene impacto en Chicago muy grande, eso impacta a los premiums argentinos, entonces empieza a adquirir una dinámica muy diferente a la anterior, al extremo de que, por ejemplo, para darles un ejemplo, los crashers argentinos que antes usaban aceite de soja en Chicago para hedgear su riesgo, hoy mm, es un casino, una perinola hacer eso. Porque el aceite americano, fruto de... En Estados Unidos, ¿qué es lo que pasó? Hago un razonamiento de 2 minutos para ejemplificar. En Estados Unidos se incrementó en marzo, los mandatos de biodiesel un 30-40% por arriba de lo que era el año 2024. Aparte, básicamente restringieron mucho las importaciones, tanto de biodiesel terminado como de materias primas. Es mucho más complicado importar grasas, importar cucos. Eso generó que la demanda de aceite de soja aumente muchísimo. Al aumentar mucho la demanda de soja, aumenta muchísimo el precio del aceite de soja. Eso hace que se muela mucho más en Estados Unidos. Eso hace que sobre harina en Estados Unidos y compita en los mercados mundiales. Bueno, la consecuencia de eso es que hoy el precio del aceite de soja no responde más a una realidad internacional. Responde casi exclusivamente a los vaivenes de estas políticas de biocombustible internas. Entonces la desconexión es total. Entonces, básicamente no tengo más un hedge. Entonces uno tiene que plantearse si realmente tiene sentido seguir vendiendo aceite de soja en Argentina como hedge de nuestra producción local o si hay que generar eventualmente una alternativa diferente, una alternativa nueva. Ese es un ejemplo de las implicancias de todo esto, ¿no? Que son muy grandes. bueno, ahí en términos de la política de Estados Unidos, me parece que una referencia es el Scott Irwin Ah, bueno, eh, sí, Scott es un fenómeno un- sobre estos temas. tiene ahí un blog y una página en Illinois que sigue bastante el tema y es Sí, bastante, sí. bastante claro sobre eso. Él lo entiende muy, muy bien a través de este tema. Ujú. Claro. Bueno.
Bueno, Ivo, sí, te comprometemos para una próxima entonces, después Bueno, coordinamos. Pero dale, bueno, a todo muchísimas gusto. gracias, excelente como siempre. Bueno, Bueno, que me tengas alegro. buenas noches por allá, ya estás al Bueno, atardecer. Nos disfruten el vemos, fin ¿eh? de semana. Chao, chao. Bueno, gracias a todos, nos vemos.